Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Javier Correa ganó el clásico, así lo titula el diario AS y me parece que es lo más cercano a lo que pasó en la cancha del Claro Arena. Colo-Colo venció por 2-1 a la Universidad Católica y se quedó con una nueva edición del clásico entre la Universidad Católica y Colo-Colo, o mejor dicho un derbi, que quizás por ahí se adhiere más a lo que significa este partido, aunque por lo que vemos en cancha se vive como un clásico, y terminaron de hecho a los golpes entre los jugadores cruzados y los jugadores salvo, algo que por supuesto creo que no es una buena imagen para lo que fue el partido, sobre todo en sus primeros 45 minutos. Antes de comenzar, por supuesto, recuerden, pueden suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes sociales que encuentran abajo en la descripción. Para comenzar, repasar formaciones de manera muy rápida. Con Bernedo, la Universidad Católica arrancó, Arancibia, González, Amporimena. Luego Valencia, en la mitad de la cancha, dejó más liberados a Cuevas y a Palavecino, y en la ofensiva aparecieron Monte, Gianni y como eje de ataque Juan Francisco Rosell. Y quiero comenzar por Juan Francisco Rosell, que en los primeros 15 minutos parecía poco menos un delantero de la Premier League. Apareció con una velocidad, con un repunte que fue fantástico para la Universidad Católica, que le dio también un factor de sorpresa muy interesante, sobre todo para un Colo-Colo que venía a jugar a la cancha de la Universidad Católica con un planteamiento con mucha amplitud, con la intención de rellenar los puestos en el terreno de juego y los espacios en su mayor medida, pero no lo logró los primeros 15 minutos, que fue lo mejor que tuvo la Católica en todo el partido. De ahí en más, me parece que el elenco cruzado bajó muchísimo su nivel y fue de más a menos, de manera prácticamente en picada, si lo viéramos en un gráfico. Yendo con Colo-Colo, Maureira en la puerta, de defensores aparecen Villagra, Vidal como líbero y Sosa. En la mitad de la cancha quedaron Alarcón, Méndez y Madrid, Rojas y Ulloa por las bandas, y en el eje de ataque Correa y Leandro Hernández, que son los protagonistas del 2-1, y por supuesto Javier Correa el mayor responsable de lo que fue esta victoria de Colo-Colo para llegar a 30 puntos. 30 puntos en 13 fechas. Verdaderamente estamos hablando de un equipo que se encarama en la parte alta, que aprovecha por supuesto las caídas de Huachipato y de Deportes Limache, y aparte gana un partido bravísimo. Ya no es primera vez que a la Católica le dan vuelta a un resultado, y no es primera vez que pasa también en el Claro Arena. Ya le había pasado con Unión La Calera hace un par de fechas atrás. Yendo netamente a lo que fue el partido, les marcaba en los primeros 15 minutos, fue dominador el elenco cruzado. Se vio también que Garnero quería eso, ser un equipo intenso en los primeros minutos y complicar a Colo-Colo en la salida, que es algo que le gusta mucho a Ortiz, salir jugando desde abajo. Pero eso Garnero lo tenía claro, y por eso mismo dijo que Rosell y Gianni fueran hacia el frente, y que Rosell fuera a presionar derechamente a los defensores centrales para obligar al pelotazo largo. Bueno, desde ahí también sale el gol de la Universidad Católica, que tiene mucho mérito Juan Francisco Rosell, porque se lleva la marca de Vidal y lo deja prácticamente sin opciones para salir a marcarlo, y eso lo ayudó muchísimo en ese sector de la cancha en los primeros minutos. Por supuesto el rebote de Sosa y después el gol en contra de Arturo Vidal hacían ver a un Colo-Colo que en los primeros minutos no reaccionaba y que se notaba que estaba incómodo en cancha. Por supuesto con el paso de los minutos se fue acomodando, pero fue en los primeros 15 donde la Católica pareció una ráfaga. Palavecino, que para este partido en particular vimos una versión mucho más cercana a la que encontramos en Coquimbo Unido, tirándose más atrás, acomodándose en la zona de volantes y siendo el jugador con la libertad necesaria para encontrar los espacios. Así pasaron Gianni y Montes por las bandas, y también le dio amplitud a Mena y a Arancibia. ¿Por qué hablamos de los primeros 15 minutos? Bueno, en el partido ocurre un hecho que esperamos que no vuelva a ocurrir, y por supuesto que alertó a todos, que fue la situación de un hincha que estaba complicado en las gradas. Con muchísima velocidad se revisó el tema, y por supuesto después fue trasladado a un centro asistencial, donde esperemos que tengamos buenas noticias. Desde ahí en adelante se acomodó Colo-Colo. Fue en el minuto donde Fernando Ortiz tiene que haber tenido 3-4 minutos para acomodar al equipo, para lograr que Colo-Colo encontrar otra forma. Y sobre todo hay un movimiento muy interesante, que es que Jason Rojas y Ulloa pasaron a jugar como laterales en una línea de 4, y adelantó a Arturo Vidal con la posibilidad de que retroceda en la formación. Eso le hizo muy bien a Colo-Colo. Y Álvaro Madrid, que era básicamente el jugador
que necesitaba hacer el desgaste, se fue a colocar a la banda derecha. Desde ahí en adelante, la Universidad Católica en el primer tiempo no volvió a tener chances de peligro y Colo-Colo se fue encontrando con la pelota, bajó el balón a terreno propio y logró con esos espacios acomodarse en el terreno de juego y logró en los 25 en adelante ser el equipo que dominara el partido y lo llevara a su ritmo. Necesitaba eso. Colo-Colo, llevar el partido a su ritmo, manejarlo y tratar de que durante el mayor tiempo posible lograra mantener la posesión de la pelota. Eso necesitaba Colo-Colo en el partido y lo consiguió, sobre todo gracias a un Álvaro Madrid que hizo el desgaste que por minutos se demostraba en la mitad de la cancha, y Méndez junto con Alarcón hacían también un desgaste importante a la hora de hacer la presión. El 1-1 es una genialidad de Correa y creo que eso también cambia el chip del partido. El gol de Javier Correa es una genialidad, el 1-1, porque primero nadie lo sale a marcar y él dice pateo, encuentro el espacio y busco. Y el remate es sensacional. El 1-1 dejó descolocada a la Católica, nadie lo esperaba y de hecho estaban más preocupados de la pelea entre Bernedo y Hernández. Bernedo, digámoslo, innecesario el pelotazo que le pega al 24. No sé si habrá sido inconsciente, pero después más encima la boqué ahí. Es innecesario eso, de verdad. Un Bernedo que se le va a recordar en este partido más que por el gol que le convierte Correa al 1-1, por haberse preocupado de pelear más que otra cosa. Innecesario lo del arquero de la Católica, que es un muy buen arquero, pero que no es algo poco común que tenga este tipo de momentos. Ya después, 4 minutos más adelante, aparece Javier Correa y coloca el 2-1. Y digámoslo, ese fue el golpe de knockout que a la Católica no lo supo reponer, y en el segundo tiempo el partido lo llevó al ritmo que quería Colo-Colo. Lo mantuvo sin tener la posesión, entendió que le podía dar la pelota a la Católica, pero no profundizaba. Y los cambios tampoco le ayudaron al elenco cruzado. ¿Tiene mucho mérito Colo-Colo en la victoria? Absolutamente. Y creo que Fernando Ortiz tiene que ser uno de los primeros partidos importantes donde es capaz de llevarlo a su ritmo, de mandar y de ser el equipo que esperamos que sea Colo-Colo. Un equipo que propone, que va al frente, que lo intenta, que trata de atacar en momentos complicados. Eso lo consiguió Colo-Colo. Aprovechar las oportunidades, bueno, gracias a Javier Correa, que como lo marcaba el diario AS, ganó el clásico ante la Universidad Católica. Yendo al caso del equipo cruzado, los cambios tampoco le beneficiaron. Por supuesto, Zucchi le da otro ritmo. Sampedri es un 9 de área, pero lamentablemente el partido le estaba yendo bien en el ritmo a Rosell. Entonces, uno podrá decir que por ahí pudo haberlo manejado de otra manera, absolutamente. Pudo haber manejado el partido de otra manera, sin ninguna duda. Y Colo-Colo prácticamente no llegó en la segunda parte. De hecho, en las estadísticas tiene 4 remates, como mucho, 4 o 5 remates, 4 al arco y 2 afuera. Entonces, uno ahí dice, ojo, ¿qué es lo más increíble de todo esto? Tiene 3 remates al arco la Católica, siendo que pateó 13 veces, 10 fueron afuera y 3 al arco. Colo-Colo pateó 6 veces, 4 al arco y 2 afuera. Y por supuesto los disparos bloqueados, que eso es otro tema. Yo creo que Garnero manejó mal el segundo tiempo, que por ahí esa presión alta que había impregnado en la primera parte debió haber mantenido ese ritmo, pero los jugadores tampoco eran los calificados como para ello. Yo creo que Palavecino pudo haber jugado un rato más. Le servía a la Católica comenzar la jugada con Palavecino, le generaba amplitud en los costados, y hay algo que me parece evidente, y es que hoy los laterales de la Universidad Católica no tuvieron para nada un buen partido. Ni Mena, ni Arancibia, pero por sobre todas las cosas Cristian Cuevas, que había comenzado bien el partido, pero en el segundo tiempo se apagó yendo a la franja izquierda y perdió una buena cantidad de duelos también por ese sector. En 2 ocasiones claras de Colo-Colo, Colo-Colo ganó el partido. Y eso la Católica va a tener que analizarlo muchísimo, porque ahora va a jugar contra un rival de su misma jerarquía. Va a tener que jugar con Boca por la Libertadores para clasificar a la siguiente ronda. Tiene que sacar el empate y pasa primero. Tiene una misión que es hacer lo que no hizo hoy día, que fue aguantar el resultado,
ante un equipo de la misma o mayor jerarquía que Colo-Colo, que tiene mejores jugadores o mejores nombres, si se quiere. Por supuesto, Boca contra las cuerdas, con todo lo que significa, lo sabemos. Pero la Católica, con el partido que presentó hoy ante Colo-Colo, me parece que está lejos de lo que le depara el partido ante el cuadro argentino. Y hablando de Colo-Colo, hoy puntero solitario del campeonato y cómodo, por sobre todas las cosas. Cómodo y de manera muy merecida, en un contexto donde Fernando Ortiz probó cambiando su esquema base y acomodándose a lo que tiene. Y así saca resultados, con la fórmula que viene funcionando hace varios años en el fútbol chileno. Hacer un gol y darle la pelota al rival. Eso, Deportes Limache había sido el predominador en este año y lo fue perdiendo con el paso del tiempo. Los rivales fueron entendiendo cómo jugarle y le dieron la pelota. Y Limache se encontró sin soluciones. Bueno, hoy día perdió 4-1 con Deportes La Serena, que venían a hacerle 14 goles en 3 partidos a La Serena. Y le hizo 4 a Deportes Limache. Entonces, hay mucho mérito en esta línea de 3 que se ha ido reforzando y que ha ido trabajando de manera fantástica en Colo-Colo. Villagra, Vidal, Sosa. Fantástico los 3. En un partido que te exige pierna fuerte y que exige también muchísima concentración. Hablando de pierna fuerte, buen arbitraje de Cabero hoy día. Buen arbitraje de Cabero. El partido no se le fue de las manos y lo manejó bien. Por supuesto, lo del final es otro tema. Garnero decía, hay un tema, parece, con el año pasado, cuando ganó la Católica 4-1 ante Colo-Colo. Pero hoy a Cabero el partido lo manejó de manera muy correcta. Por supuesto, los jugadores con el estrés que significa, con todo el desgaste, con la presión, se exceden y es evidente. Pero lo manejó muy bien Cabero, así que mis felicitaciones para José Cabero, que no era un partido fácil. Y sobre todo, no era fácil para un Colo-Colo que ahora aprovecha la oportunidad y se escapa. A falta de 2 fechas para el final de esta primera parte, lo más probable es que cierre como campeón de invierno. O más que lo más probable, va a terminar como campeón de invierno. 30 puntos y el segundo solamente tiene 22, que es Huachipato, que perdió también ante Deportes Concepción. Sumaron los de abajo y los de la parte alta perdieron oportunidades. Lo que sí, se emparejó todo entre la segunda posición y la novena, considerando que tiene que jugar O'Higgins en la Universidad de Chile todavía, el rango está en 20. Ahí está más o menos el pelotón. Y abajo en la tabla está, vaya que los problemas, pero en ese pelotón está la Católica, que pudo haber salido de él y haber quedado segundo a 4 de Colo-Colo y no lo aprovechó. Era una noche para aprovecharlo en una cancha que, digámoslo, en este año se han mostrado las falencias de la Universidad Católica. Tanto los rivales como el elenco cruzado el año pasado se encontraban en sorpresa al jugar en el Claro Arena. Pero me parece que la Católica todavía sigue sin acomodarse. Sigue sintiéndose incómodo en la cancha más moderna que tenemos en nuestro país. No se siente cómodo el equipo de Garnero y se sigue sin encontrar en los partidos importantes de local. Sacando a Barcelona, que hay que decirlo, con los 2 chispazos de Sampedri, en el resto del partido le costó un mundo. No pudo con Cruzeiro, no pudo con Boca, no pudo ahora con Colo-Colo, en este año particularmente. Por supuesto, el año pasado tampoco pudo con O'Higgins, pudo con la U, este año pudo con Coquimbo, pero le ha costado a la Católica en esta cancha. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque si uno dice de local domino, bueno, vaya que me parece que no es el término adecuado para un contexto donde la Católica creo que erra el camino, donde tenía que aprovechar esta oportunidad, pero se nota que tiene la cabeza en otra parte. Se nota que la cabeza la tiene en Buenos Aires y donde tienen que jugar contra un Boca Juniors con presión. Hay mucho que trabajar para la Universidad Católica y Colo-Colo tiene argumentos como para festejar. El equipo lo fue encontrando Ortiz, lo ha ido trabajando y de ahí no sale en su idea. De verdad, lo ha manejado de manera perfecta Ortiz en este tramo donde ha debido sumar y lo ha logrado. Victoria de Colo-Colo por 2-1 ante la Católica, donde el primer tiempo fue muy atractivo y en el segundo tiempo volvimos a los últimos 4 años donde el clásico era trabado y ninguno de los dos intentaba algo distinto. Cuando la Católica debió intentar algo distinto, Colo-Colo supo defender y supo aguantar. Y merecidamente, con un Javier Correa espléndido, sorprendió a la Universidad Católica, que me parece que se encontró con el camino que no quería. Lo ganó Colo-Colo y es puntero exclusivo de la primera división. Amigos y amigas, es un gusto y gracias por
su tiempo. Recuerden, pueden suscribirse al canal, dejar el me gusta. Y aquí, como siempre, lo analizamos. El café del lunes, también, por supuesto, y la noche del fútbol esta semana para analizar todo. Abrazo grande para todos.